Natalio Steiner, licenciado en Ciencias Judaicas, es profesor de Historia Judía y conferencista de AMIA. Es periodista y director del periódico digital Comunidades Plus y además es analista internacional y ensayista. Ha viajado a Israel y a España para hacer cursos de capacitación profesional y en la charla abierta 45 de Hacia el Segundo Concilio de Jerusalén de JC2, el profesor Steiner estará analizando el Mesías desde la concepción judía. Muy bienvenidos a nuestra nueva charla, nuestra charla de cada lunes, cada 15 días. Ya estamos en la charla 45 y realmente queremos alegrarnos con haber tenido tantas charlas interesantes de pastores, sacerdotes, rabinos. Realmente el movimiento TJC2 es algo muy especial, no sé si decir único, pero es muy especial porque TJC2 quiere conectar a los gentiles con los judíos, particularmente con los judíos mesiánicos, pero por añadidura nos estamos enriqueciendo, conociendo distintas corrientes de la cristiandad. Realmente es importante para ustedes quizás que no saben qué es TJC2, bueno, es un movimiento que nos tenemos que remontar al siglo I, cuando allí el cristianismo estaba naciendo, estaba dentro del marco del judaísmo, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos y toda la iglesia primitiva era judía. Y entonces cuando el evangelio va a los gentiles, se produce un debate en la iglesia cristiana, que era toda judía, y decía, bueno, ¿cómo vamos a compartir este evangelio a los gentiles? Vamos a hacer que también se hagan judíos, porque todos nosotros somos judíos. Bueno, hubo un concilio allí, y en ese concilio se decidió que el evangelio podía ir a los gentiles sin que se hicieran judíos. Y así fue, se expandió el cristianismo por todo el Imperio Romano en muy poco tiempo. O sea que teníamos una iglesia judía que aceptaba a Yeshua y una iglesia gentil que aceptaba también a Jesús. Bueno, en los primeros tiempos anduvieron juntos, pero después se fue produciendo un distanciamiento agravado a que en el año 70 Jerusalén es destruida por los romanos, entonces ya los judíos mesiánicos o que creían en Yeshua no tenían tampoco un centro espiritual, y también la iglesia gentil se fue distanciando de su raíz hebrea, al punto que en el año 300 el emperador Constantino declara el cristianismo la religión oficial del imperio y dice, con los judíos no tenemos nada que ver. Entonces realmente allí se produce un gran distanciamiento y el cristianismo comienza a tomar más la filosofía griega, romana, etcétera, y a distanciarse de su raíz hebrea. Esto hacía que era muy difícil que un judío se convirtiera al cristianismo porque tenía que negar su judaísmo. Y entonces era muy difícil. Y si se convertía al cristianismo, realmente tenía que borrar prácticamente su historia, lo cual es, si lo miramos ahora, un poco absurdo, porque media Biblia nuestra es el Antiguo Testamento. Jesús era judío, todo lo que Jesús enseñó fue dentro del marco del judaísmo, pero se produjo un distanciamiento muy grande que duró muchos siglos. Tristemente, incluso los cristianos persiguieron a los judíos, tanto en las cruzadas como en la Inquisición, como en los pogrom, y en el Holocausto hubo un gran silencio de la iglesia cristiana con lo que los nazis hicieron. Así que hubo un gran distanciamiento, pero Dios no se quedó con eso y empezó a ver en los principios del siglo XX algunos pocos judíos que comenzaron a aceptar a Yeshua o a Jesús, y se empezaron a formar durante el siglo XX comunidades de judíos que se llamaron judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos, o sea, judíos que aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. Estas comunidades existieron en Rusia, en los Estados Unidos, en Polonia, en algunos lugares del Asia,
en algunos lugares de Latinoamérica. Y bueno, estas comunidades existen hoy día, y ahí nos vamos a 1995, donde un rabino mesiánico, Marty Waldman, preparando una conferencia, tuvo como una revelación de Dios, donde Dios le mostró que así como había habido un concilio de Jerusalén, donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tenía que haber un segundo concilio donde realmente los gentiles abrieran el evangelio a los judíos, aceptando que ellos son judíos, que tienen su identidad hebrea y que tienen que permanecer. Y es más, esto cumple lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo Romanos 11, donde dice que en algún momento de la historia Dios va a volver al tronco antiguo de Israel, lo va a traer hacia sí y va a injertar las ramas que son los gentiles, y ese árbol va a ser la nueva iglesia de Jesucristo, judíos y gentiles juntos. Así que esta es la visión de TJC12, esta visión se expandió por el mundo entero, ahora está expandida en los 5 continentes y a través de grupos de oración, conferencias, charlas, y bueno, de esta forma compartimos esta visión que estamos hoy compartiendo. Parte de esta visión es también invitar a gente de distintas trayectorias y corrientes cristianas. En este caso, tenemos a un judío que él nos va a explicar desde la visión del judaísmo lo que es para ellos el Mesías, y nosotros con sumo respeto vamos a estar escuchando a Natalio Steiner, quien lo va a presentar María en este momento. Buenas tardes a todos, gracias Pastor Agustín. Bueno, nuestro invitado es la segunda vez que nos visita y esperamos que siga esta conexión. El profesor Natalio Steiner, el licenciado en Ciencias Judaicas, es profesor de de Historia Judía y conferencista de AMIA, periodista, director del periódico digital Comunidades Plus, también es analista internacional, ensayista y viaja a Israel y España para hacer cursos de capacitación profesional. Es un gusto tenerlo, licenciado Natalio Steiner. Así que, si te parece bien, Pastor Agustín, le damos la palabra para que él empiece a compartir sobre el tema de hoy, que es un tema muy especial para los creyentes, el Mesías, pero desde la concepción judía. Así que le pasamos la palabra, Natalio. Bueno, muchísimas gracias desde ya por la invitación. Muy interesante lo que dijo el pastor justamente recién. Dio un enfoque histórico-religioso en el cual coinciden algunos aspectos en forma importante, la introducción histórica en general. Creo igualmente que las divisiones entre judíos y cristianos fueron más profundas y abarcaron otros motivos, además del tema de la creencia en Jesús como Mesías, pero eso lo vamos a ver hoy, básicamente, en el transcurso de la charla. Quisiera leerles una pequeña introducción que me permití preparar para no improvisar, y después voy a entrar al grueso ya, efectivamente, de la charla. En tiempos de cataclismos, desastres, amenazas, inhumanidad, se pone a prueba la condición humana y divina. La idea y creencia mesiánica, anticipada por profetas bíblicos, tiene vigencia. Sin embargo, pocos saben qué es lo que implica el Mesías y qué sería el tiempo mesiánico cuando el Mesías venga. En el judaísmo en particular, ayudó a superar esta creencia persecuciones y la desazón, anticipando que al final el bien triunfará sobre el mal. Y eso esperamos que esto suceda básicamente en algún momento, no podemos graficarlo cuándo, por eso obviamente tenemos esta virtud. Yo voy a tratar de responder algunas de las siguientes preguntas que les voy a enumerar a continuación, y por supuesto después las dudas, las preguntas, las inquietudes que tengan, trataré de resolverlas. ¿Qué es el Mesías en la tradición judía? ¿Es una persona? ¿Acaso es una era, una época, y no es una persona? ¿O es las dos cosas a la vez? ¿Qué sucederá en lo que el judaísmo llama al final de los tiempos? En hebreo se dice Aharita Yamim, Isaías lo dice. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Puede suceder hoy? ¿Puede venir ya mismo, ahora?
dentro de un instante, media hora, 40 minutos, mañana, pasado mañana, la semana que viene. ¿Puede venir? ¿De quién depende que venga? ¿De mí? ¿De los demás judíos? ¿De la humanidad? ¿De quién depende? ¿De Dios? ¿De quién depende su llegada? Ahora, simplemente lo que quería decir es que creer en la llegada del Mesías para el judaísmo es uno de los 13 principios de fe más importantes que compiló Maimónides, el sabio judío medieval, y que evidentemente todo judío observante, en su mayor parte por lo menos, al finalizar la plegaria de la mañana, el judío reza 3 veces por día, al finalizar la plegaria de la mañana, los dice, los repite para grabarlos básicamente y poder internalizarlos con mayor profundidad. Trataremos de ir desglosando algunas cuestiones. ¿Qué implica la era mesiánica? Concretamente, ¿qué es la era mesiánica? La era mesiánica es una época en la cual se va a producir la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, o la construcción, como quieran llamarlo, del tercer templo de Jerusalén. Hubo 2 templos destruidos, uno por los babilonios, el segundo, como bien se dijo, por los romanos, y el tercero que va a ser construido. Yo no voy a citar aquí todas las fuentes, pero voy a citar por lo menos algunas básicas que son fundamentales. Esto lo predice el profeta Ezequiel en el capítulo 37, los versículos 26, 27 y 28. Es notable o interesante que Ezequiel, que vivió en la época de la destrucción del primer templo, ya está prediciendo que va a haber un tercer templo, o sea, ya está avisando que hay un segundo que va a ser destruido y un tercero que va a venir a construirse. Lo segundo que va a pasar, y no está específicamente explicado que esto tiene un orden, porque hay rabinos que opinan que va a ser de diferente manera, lo segundo que va a pasar es lo que llamamos la reunión de las diásporas, es decir, por medio del Mesías. El Mesías va a venir y con su voz, con su mensaje, va a unificar a los judíos del mundo. Los judíos de Estados Unidos, de Argentina, de Bélgica, del Congo, de donde estén, van a ir a vivir a Israel. No hablamos del Israel en los límites actuales, que es un estado muy pequeño. Estamos hablando en el Israel de los tiempos de la época del rey David, de quien va a descender el Mesías, que tenía límites mucho más grandes que los que tiene ahora, solamente lo digo a título general, abarcaba parte de Turquía, una parte de Siria, una parte de Egipto, naturalmente Israel, ¿sí? Una parte de Jordania, hasta llegar inclusive una parte muy pequeña a la tierra de Irak, bien al norte, ¿sí? O sea, era mucho más grande de lo que es el estado pequeño de Israel del día de hoy. Esta reunión de las diásporas, por medio del Mesías, ya está determinada en el 5.º libro de la Biblia hebrea de Moisés, en el Deuteronomio, ¿sí? O como se dice en hebreo, Devarim. Y también los profetas Isaías, más adelante con mucho énfasis, en el capítulo 2 y en el capítulo 11, si mal no recuerdo, después lo podemos buscar en la Biblia, y también el profeta Amós, en el capítulo 9, van específicamente a confirmar lo que dice la Torá, la Biblia hebrea, respecto a la llegada de un Mesías que va a venir a traer o a reunir a los dispersos de la diáspora. Es interesante el hecho de que reunir a los dispersos de la diáspora no va a ser reunir solamente a los judíos que están con vida y que conocemos como judíos como tales, sino también a lo que en el judaísmo llamamos las 10 tribus perdidas. Es decir, aquellas 10 tribus que los asirios, en el año 722 antes de la era común, al destruir el reino de Israel y no el de Yehudá, estaba dividido en 2, Israel y Judá, al destruir el reino de Israel se los llevaron y los esparcieron por África, por Asia, y es así que hasta el día de hoy aparecen grupos que se identifican como judíos en la India, se les llama Bnei Menashe, en Afganistán ahora ya no hay, pero hubo hasta hace muy poco tiempo 2 o 3 judíos que quedaban y que emigraron a Israel también, ¿sí? Y en Irak y en distintos destinos también, inclusive en Pakistán se habla. Estos son los dispersos de las llamadas 10 tribus perdidas. Es decir, estas 10 tribus van a volver a unirse a lo que hoy es el tronco del pueblo judío, que está compuesto por la tribu de Jehudá, de ahí la palabra judío, y la tribu de Leví, o una parte de la tribu de Leví, de ahí el nombre de los levitas, que es la tribu cuya misión era enseñar la Torá y los profetas en el reino de Israel y en los distintos momentos de la historia judía. Por eso lo que hoy originalmente ha quedado del pueblo judío es la tribu de Jehudá y un grupo de levitas. Sí hay, como yo dije, 10 tribus perdidas que
hay todo un trabajo de investigación religioso, antropológico, sociológico, para saber si son de origen judío o en algún momento se convirtieron y si las conversiones son válidas. En fin, es un trabajo que excede lo que hoy uno podría básicamente enseñar aquí, ¿sí? Lo tercero que se va a producir, lo tercero y lo cuarto diría, porque las dos cosas están asociadas, el fin del mal, el fin de la maldad, el fin del pecado, tal como lo concebimos en la Biblia hebrea, y el conocimiento de Dios. Una cosa viene al lado de la otra, ¿sí? Es decir, se va a instalar de alguna manera un reino divino aceptado por los presidentes y los reyes terrenales, pero en una era de paz, no por la violencia. No va a hacer falta un Putin que destruya Ucrania, no va a hacer falta ninguna actitud, un Hitler que destruya medio mundo, sino que los líderes del mundo van a reconocer en el Dios de Israel, ¿sí?, en el monoteísmo hebreo, el verdadero y único Dios. Y en paz, solamente en paz, sin espada, sin puñal, sin guerra, sin nada, van a aceptar sus enseñanzas en forma automática, después obviamente de conocerlas, ¿no? Es muy ilustrativo el versículo de Isaías, y es muy conocido, está citado en las Naciones Unidas también, donde ahí él habla de que morará el lobo con el cordero, es decir, de alguna manera aquel que es agresivo al animal con el cordero, que es mucho más pacífico, es decir, que hasta la violencia del reino animal inclusive va a cambiar también, y vamos a volver a los tiempos de Noé, en el sentido de que los animales no se devoraban unos a los otros. Era en el arca de Noé, tenemos el ejemplo de que los animales no se devoraban. Después empezó, cuando cambió el mundo, cambió la concepción de vida y los animales se devoraron unos a los otros, ¿verdad? Hay otros que dicen que en realidad lo que dice Isaías es metafórico. No va a ser exactamente así, pero habla de una era de paz que la humanidad hasta el momento no ha conocido. También va a haber un culto universal a Dios, y esto complementa un poco lo anterior. Todos van a servir a Dios en unidad y reconocimiento. Los ateos mismos, los agnósticos también, que son personas no creyentes, van a encontrar su chispa divina. Y vuelvo a insistir con esto porque es muy importante para el judaísmo. Todo esto en forma pacífica. No estamos hablando de que de la tierra de Israel van a salir batallones de soldados a imponer la violencia, el judaísmo por la violencia. No, de ninguna manera, está prohibido. Bajo todo punto de vista, esto tiene que ser en forma absoluta y totalmente pacífica. Luego de esto, habrá paz y armonía universal. No es que se va a terminar la vida tal como nosotros la conocemos. Va a haber trabajo, va a haber muchas cosas, pero en general va a reinar la paz y la armonía, con lo cual es una consecuencia de lo anterior. ¿Por qué? Porque al comprender lo que Dios quiere y conocer a Dios, el hombre va a tener que actuar, y obviamente eso llevará al final de la guerra, porque Dios aborrece la guerra en líneas generales, ¿sí? Y uno de los últimos pasos, el más complicado, el más difícil de explicar en líneas generales también, porque hasta ahora hemos hablado de fenómenos que bien podrían tarde o temprano ser terrenales, uno de los pasos más difíciles de explicar es el fenómeno, según Ezequiel, de la resurrección de los muertos. Porque acá los sabios se preguntan, ¿qué significa este tema de la resurrección de los muertos? Y hay varias opiniones diferentes respecto a este tema. Algunos dicen que los muertos que van a volver a la vida, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, basados en el profeta Ezequiel, capítulo 37, de acuerdo al profeta Ezequiel, entonces la resurrección de los muertos en realidad sería, en la visión que él tiene, que los muertos, que son solamente polvo, huesos, etcétera, van a volver a la vida y llenarse de carne y los músculos van a tomar forma. Hay quienes dicen que esto sucederá con toda la humanidad, hay otros rabinos que dicen que no, que esto sucederá solamente con los judíos, y hay otros rabinos que dicen que esto sucederá con todas las personas buenas del mundo, con todas las personas buenas del mundo que hayan hecho el bien. O sea que un Hitler no va a resucitar de ninguna manera, un Putin no va a resucitar de ninguna manera tampoco, ¿sí? De acuerdo a la visión de estos judíos. Ezequiel y otros rabinos, en verdad, en base a lo que dice Ezequiel, rabinos posteriores a lo largo de los años interpretaron la creación del actual Estado de Israel como una resurrección de los muertos desde el punto de vista nacional, no desde el punto de vista individual, teniendo en cuenta justamente lo que dijo el pastor, que en el año 1945 nos encontramos con el desastre que dejó el nazismo,
con 6 millones de judíos muertos, con 52 millones de seres humanos asesinados por el hitlerismo en general, bueno, acá lo que dice, se interpreta por lo que dicen los rabinos que interpretan así Ezequiel estaba hablando de la resurrección nacional del Estado judío que existe hoy. Cuidado que esto no es admitido por todos los rabinos. En el judaísmo tenemos distintas formas de pensar, respetables todas ellas, y hay rabinos que sostienen esta idea y hay rabinos que la niegan completamente y la rechazan de plano y no aceptan la creación del Estado de Israel como un Estado anticipatorio de los tiempos mesiánicos. ¿Soy claro hasta aquí? ¿Soy claro? Dígame si no se entendió algo. ¿Está claro? Perfecto. Sigo adelante. También hay un punto muy importante, que es el fin de la enfermedad y la muerte. O sea, no solamente el tema de la resurrección de los muertos, sino el fin de la enfermedad y la muerte. En los tiempos mesiánicos, las personas sanarán de sus enfermedades sin ir a los médicos. Los discapacitados se recuperarán o tendrán su discapacidad anulada, por así decirlo. La muerte será anulada, esto lo dice Isaías, no es el único profeta que lo trae hasta lo que yo sé, que la muerte sería anulada. La vida nos será a todos más fácil en todos los sentidos, no solo en lo tecnológico, en la salud, en lo laboral, en todo la vida será mucho más fácil. La tierra será fértil y no habrá sequías ni inundaciones, es decir, lo que hoy conocemos como el drama ecológico que vive el mundo va a resolverse de alguna forma positiva. Y los sabios consideran que estos tiempos son muy parecidos, este tiempo mesiánico es muy parecido a lo que hoy es el Shabbat, el día séptimo para los judíos. Un día de paz, un día de descanso, un día de bienestar, un día donde nos desconectamos del mundo exterior para meternos dentro de nosotros mismos y acercarnos con más fuerza al Creador y respetar la creación del mundo, y donde hacemos muchas cosas que el resto de la semana no siempre tenemos el tiempo para poder hacerla, pero el Shabbat la hacemos religiosamente. Los rabinos dicen que la paz sabática es muy parecida a la paz mesiánica. Es lo más parecido que podemos encontrar hoy por hoy terrenalmente hasta que venga el Mesías, ya que ustedes saben que para el judaísmo Jesús no es considerado el Mesías para el judaísmo, ¿sí? Que es una de las diferencias que tenemos con los cristianos y con otros cultos vinculados naturalmente al cristianismo. Se superarán los milagros de Egipto. Hace poco salimos de Egipto, la fiesta de Pesach, hemos festejado nosotros los hebreos. Para el cristianismo, el Pesach o la Pascua, de hecho la palabra Pascua viene de Pisja, y de ahí sale del latín Pascua, ¿sí? Entonces es la misma fiesta, pero con distintos sentidos. Para el judaísmo conmemoramos la salida de Egipto, que es una forma de redención, y el cristianismo lo que conmemora obviamente es el martirio de Jesús y la resurrección de Jesús de Nazaret como Mesías. O sea, ahí hay una separación taxativa, una misma fiesta con dos sentidos completamente diferentes, inclusive la Pascua hebrea es más larga que la Pascua cristiana, naturalmente, ¿sí? Se tendrá tiempo para el estudio de la Torá, para el estudio de la Biblia hebrea, habrá tiempo, hoy en día eso que nos falta a todos, que corremos, que aquello, que el otro, se tendrá tiempo de paz y de tranquilidad para poder hacerlo, sin que nada a uno lo perturbe y lo oprima. Esto es un poco la descripción de cómo serán los tiempos mesiánicos, pero lo que trae muy interesante también el judaísmo es cómo será el tiempo anterior a los tiempos mesiánicos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar como para que uno pueda darse cuenta de que el mundo hay algunos cambios que nos están preanunciando de que algo interesante está por suceder? ¿Sí? Y esto es interesante. En realidad, es una especie de secreto no revelado, pero hay indicios. O sea, en los profetas hay indicios de cómo serán esos tiempos, pero no tenemos en la Biblia en general un libro que nos diga exactamente antes de la llegada del Mesías lo que va a suceder es A, B, C, D, F, G. No hay, no existe. Pero sí existen indicios en las distintas profecías de distintos profetas, ¿no? Y fíjense ustedes, y miren ustedes, y escuchen y presten mucha atención, fíjense si lo que yo voy a decir en gran parte no está pasando en estos días. Y no estoy diciendo por esto que el Mesías esté por venir, porque uno cree, pero uno no tiene en el judaísmo que vaticinar su llegada. Tiene que trabajar para su llegada, pero no vaticinar. Yo no puedo salir a decir, dentro de una semana va a venir el Mesías. Está prohibido, no lo puedo hacer. De ninguna manera lo puedo hacer. Pero ¿qué indicios
vamos a tener de que el Mesías viene? Escuchen ustedes, se incrementará la insolencia. Basta darse hoy en la calle el ejemplo de la insolencia que hay entre los seres humanos para darse cuenta cuánto esto puede estar bastante cerca. Se incrementará también el totalitarismo. Estamos viendo en distintos lugares del mundo el accionar totalitario de líderes de distintos países y cómo van oprimiendo a sus sociedades. Habrá una irresponsabilidad de las autoridades, de aquellos que gobiernan, perderán el don de gobernar bien. Las escuelas serán como burdeles, como lugares de prostitución. Fíjense qué duro la descripción que dan también algunos de los profetas. La sabiduría será despreciada. Hoy en día vemos que parece importarle muy poco a la gente aquel que tiene méritos, más bien lo que no vale es que no tenga méritos y que tenga otra cosa, ¿sí? Las religiones y los religiosos de distintos credos serán despreciados también. También vemos esto, que lo sufrimos todos, los que somos creyentes. Vemos en aquellos, o no en todos, pero en mucha gente que es atea y agnóstica, una burla, una falta de respeto muy constante, una especie de sensación de ingenuidad para aquellos que somos creyentes. Deja de creer en esas tonteras, en esos cuentos, en esas ideas que son del año ñaupa, esto es esto, aquello es lo otro, vivir la vida, disfrutar, ya está, todo lo demás, no te pongas límites. Esto de alguna manera es lo que hay un mensaje agnóstico muy fuerte, por lo menos en la sociedad occidental, en la cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? Los jóvenes insultarán a los ancianos, también son cosas que cada tanto estamos viendo, no digo que esto sea generalizado, pero evidentemente lo estamos viendo. Habrá una ruptura familiar, y esto yo diría que es una de las cosas que más vemos, los modelos de familia tradicional se están quebrando, este se casa con el otro se casa con aquella, los otros dos hacen una pareja homosexual, las otras dos hacen una pareja lésbica y encargan una clonación y fecundización del vientre de un tercero. Hay una distorsión del concepto de la familia parental, tal como Dios lo ha brindado en la Biblia, hombre y mujer, y a partir de ellos los frutos que traigan al mundo, que serán niños, que obviamente crecerán como tales, ¿sí? Bueno, hay un liderazgo impúdico, de alguna manera lo dije, falta de sabios, se sumará mucho una apatía, leyes malas, la ley no siempre es buena, sino que la ley a veces es mala, lo sabemos por muchos ejemplos, hambrunas, epidemias, pobreza, blasfemia, es a todo esto lo que llama en hebreo dolores de parto. En hebreo se dice Heblei Mashiach. ¿Qué significa todo esto que yo dije? Dolores de parto. ¿Y por qué lo llama el judaísmo dolores de parto? ¿Por qué lo llama el judaísmo? Pero es interesante. ¿Por qué lo llama dolor de parto? Porque así como una mujer embarazada, cuando empieza con los fenómenos de dilatación y tiene que dar a luz a los 9 meses por un parto natural, sufre muchísimos dolores. Y sufre, y yo no soy mujer naturalmente, pero las mujeres que han tenido hijos saben que el dolor de parto es uno de los dolores más grandes que hay y más difíciles de soportar, pero después de sufrir, ¿qué es lo que hace la mujer? Llora y sonríe y se pone alegre. ¿Por qué? Porque tiene un fruto hermoso. Quiere decir que después del dolor viene el premio. Así considera el judaísmo, lo llama Heblei Mashiach. Hay que sufrir un determinado tiempo, una determinada época, son los dolores de parto, y después vendrá el premio, esta felicidad que darán los tiempos mesiánicos. ¿Cómo será la personalidad del Mesías? ¿Cómo hacemos para reconocerlos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la plaza de Once y escuchamos a una persona predicar y que dice que él es el Mesías? Entonces decimos que él es el Mesías. O vamos a cualquier lugar y escuchamos a alguien que dice yo soy Jesús, o yo soy Moisés, o yo soy no sé quién, y decimos que él es el Mesías. Solo por escuchar a alguien creemos que él es el Mesías. No. Para el judaísmo hay requisitos. Hay ciertos requisitos prácticamente inamovibles que tienen que cumplirse sí o sí. El primero de ellos es que, y es un poco difícil de explicar esto, el Mesías y la era mesiánica, es decir, yo ya expliqué la era mesiánica y lo premesiánico, ahora voy a explicar el Mesías. El Mesías y la era mesiánica son los objetivos de la creación del mundo. O sea, ¿por qué hizo Dios este mundo? Si Dios podía haber estado perfectamente bien sin el hombre, sin este mundo, sin ningún ser terrenal. ¿Para qué lo hizo? ¿Para crearse problemas? ¿Para condolerse del dolor humano? ¿Para qué lo hizo? Toda la finalidad de la creación del mundo
es la llegada del Mesías y de que el ser humano obviamente crea en la instauración del reino divino. Dios es un rey, pero el rey no puede reinar si no tiene súbditos que acaten sus ordenanzas. De manera tal que el Mesías es un súbdito divino cuya misión va a ser tratar de que los seres humanos acaten las ordenanzas de Dios que están en la Torá. Como lo dije antes, en forma pacífica. Por eso fue creado el mundo, ni más ni menos que por el Mesías, por alguien que para el judaísmo aún no se ha presentado y que aún no lo conocemos. De manera tal que el Mesías precede a la creación. El Talmud establece que son varias cosas que Dios hizo en el mundo antes de la creación. Una de ellas es el Shabbat, ya estaba planificado por Dios el Shabbat. Otra de ellas es la Torá, la Biblia hebrea, solo que no la entregó. Yo hago algo, hago esta virome, ¿sí? Pero no se la entrego a alguien. La hice, la tengo conmigo, pero no se la entregué a alguien. Entonces Dios hizo cosas, pero no las puso en lo que se llamó mundo, o lo que llamamos el mundo material nosotros, sino que ya más tarde básicamente lo haría. El Mesías es uno de los elementos creados, o de alguna forma la idea mesiánica de que algún ser humano en cada generación podrá ser el Mesías, de acuerdo a la conducta de esa generación, es una idea propia de la creación judía, ¿sí? Es un ser humano normal. ¿Qué significa es un ser humano normal? Una persona que tiene una barba o no tiene una barba, una persona que tiene cabello o no tiene cabello, una persona que mide 1,80 m o mide 1,60 m, ¿sí? En líneas generales en la Biblia está definido que es un hombre. Está definido que es un hombre, no es una mujer, es un hombre. Después podemos explicar de dónde sale esta idea, pero está definido que es un varón, ¿sí? Y debe ser descendiente del rey David. Esto es condición sine qua non, porque lo dice claramente el profeta Isaías, lo dice en el versículo, Beaya, Joter, Migeza y Shai. En el Isaías capítulo 11 dice, y será un descendiente de la simiente de Ishai. Ishai era el padre del rey David. Y de ahí se deduce entonces que evidentemente saldrá de la familia del rey David en adelante, de Salomón y de otros reyes y de otras figuras que hasta el día de hoy se consideran que son descendientes del rey David. El rey David era de la tribu de Yehudá, de Judá. Por lo tanto, efectivamente no hay contradicción en ese sentido, viendo que los judíos son los que predominan, los de la tribu de Judá, en el mundo. Además, será un sabio y un estudioso de la Torá, porque él tiene que enseñar. Él tiene que enseñar a los demás, él viene con esa misión divina. Puede llegar en cualquier momento, ahora mismo, mañana, pasado, pero no significa que llegue de imprevisto, sino que habrá señales, como yo bien dije, mucho más claras que nos demostrarán que estamos viviendo un tiempo mesiánico. El Talmud también establece que existe en cada generación una persona a la cual Dios, un judío, al cual Dios elige y decir, bueno, esta persona está destinada a ser el Mesías. Y si Dios no le revela que él va a ser el Mesías, es porque esa generación todavía no se hizo acreedora a los merecimientos para que él se revele. Por lo tanto, esa persona puede morir sin saber que Dios lo iba a elegir como Mesías, de manera tal que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Yosef, ni Moshe, ni Jesús, si ustedes quieren, para el judaísmo han sido Mesías, ¿sí? Porque han fallecido a pesar de ser todas personas virtuosas y buenísimas y estudiosas. Dios no se les reveló como tal, se les reveló en otra condición, pero no en la condición mesiánica, ¿sí? Ni siquiera Moisés, el más grande de los profetas, es considerado Mesías. Para nada, no hay rabino que considere a Moisés como Mesías de ninguna manera. Y eso que es la figura más elevada del judaísmo de todos los tiempos, ¿sí? ¿Qué más? Otra cuestión más. Se cree que el Mesías nacería un día que es el día 9 del mes de Ab. El 9 del mes de Ab es en el calendario hebreo la fecha en la cual en distintos años fueron destruidos los dos templos de Jerusalén. Es decir, el primer templo, ¿sí?, en el año menos 586, antes de la era común, y el segundo templo en el año 70, después de la era común, ¿sí? Entonces, un mismo día para distintos años. Entonces, se considera que eso no es una casualidad, sino una causalidad. Y el Talmud trae entonces que el día de la destrucción del templo
va a ser el día del renacimiento del templo. De alguna manera va a nacer el Mesías que va después a traer o de alguna manera provocar la construcción del templo de Jerusalén, algo que después podemos hablar un poco más en profundidad. Como dije, instruirá y enseñará Torá a todo el mundo. Algo muy importante, logrará en primer lugar, no de toda la humanidad, pero en primer lugar, que todo el pueblo hebreo haga teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento, es decir, que todo el pueblo hebreo se guíe por las leyes de la Torá y que cumpla y observe las leyes de la Torá. Todos sin excepción. Si hay un judío que queda sin observar la Torá, este hombre no es el Mesías. El Mesías tiene que venir y con su palabra convencer automáticamente a la gente de que él es el Mesías. Después hablaremos de la idea de falso Mesías que está presente en el judaísmo también, ¿sí? Con posterioridad a este reconocimiento judío, el resto del mundo también empezará a reconocer al Dios de Israel como el Dios único de las tres grandes religiones y de toda la humanidad. Y además un tema importante, no es imprescindible, podía serlo, pero no es imprescindible que el Mesías dé señales milagrosas. Es decir, en ningún lugar de las fuentes bíblicas, por lo menos las que yo conozco, los profetas hablan de los milagros del Mesías. Nos hablan de milagros en tiempos mesiánicos, pero no que el Mesías pueda hacer milagros por sí mismo. Eso también es una diferencia importante con el cristianismo, que considera que Jesús hizo milagros. Así que es una diferencia también notable que el judaísmo tiene con el caso de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿hay una fecha de llegada del Mesías? Esta es una pregunta muy importante. Por un lado dijimos que el día 9 de Av es un día en que nace el Mesías y que posiblemente se revele, pero la verdad que es un tema muy problemático. Y en el judaísmo, cada vez que algunas personas se consideraron que eran Mesías y fijaron una fecha para su revelación, trajo no pocos dolores de cabeza. Tuvimos en el judaísmo no pocos falsos Mesías. Algunos de ellos yo recuerdo ahora de nombre, algunos pasaron con poca trascendencia, otros murieron en la hoguera de la Inquisición, otros se islamizaron. Me refiero a, por ejemplo, Shlomo Moljo, que era uno de ellos, que murió en Mantua. Me refiero también a David Reubeni, que también se consideraba descendiente de la tribu de Reubén y de la tribu de David, de las dos. También predicó en la zona de Italia y en otros lugares, tuvo sus seguidores, pero murió también en una pira inquisitorial. Y el más grande de los llamados falsos mesías, de aquellas personas que se autoconsideraron mesías y que tuvieron seguidores, porque tuvieron seguidores, fue Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi y el otro, Jacob Frank. Jacob Frank, Shabbatai Tzvi vivió aproximadamente en el año 1600, 1600 al 1660 y pico, no me acuerdo exactamente el año de su muerte. Vivió en Turquía, predicó también en Turquía, predicó también en algunas zonas de Grecia y en otros lugares también, y después se islamizó, se hizo musulmán, se convirtió al Islam cuando se presentó ante el ¿cómo se dice? El líder turco, el payá turco, el líder turco, que lo amenazó de muerte, y él, ante la amenaza de muerte, dijo, no, hasta aquí llegué, entonces se islamizó. Lo curioso es que algún grupito pequeño de seguidores lo siguió, y con él nació una nueva religión que se llama Shabbataísmo, que hoy en día hay muy poquita gente, shabbataístas, principalmente están en Grecia y en Turquía, ¿sí? Pero son muy pocos, tienen sus propias sinagogas, tienen su propio culto, que es una mezcla de culto hebreo y una mezcla de culto musulmán. Es decir, la influencia judeo-musulmana está latente también, ¿sí? De hecho, Shabbatai Tzvi, su tumba está en un cementerio no judío, porque el judaísmo luego de mucho tiempo lo excomulgó, porque evidentemente había llevado al engaño a miles y miles y miles de personas que después lo siguieron, y muchos después lo abandonaron cuando vio que evidentemente trajo más catástrofes que certidumbre. Por eso, en el judaísmo se considera que la llegada del Mesías puede producirse de dos maneras. Una, en un tiempo final incierto, que no tenemos certidumbre cuándo va a ser. Un tiempo final incierto, pero que depende del hombre, con todo el comportamiento que yo
justamente manifesté antes. Y el otro, según lo que dice Isaías, en el capítulo 60, Isaías habla en nombre de Dios, dice, yo lo apresuraré. ¿Qué significa yo lo apresuraré? No hace falta que el hombre haga el mal o haga el bien o esté mejor o esté peor. Cuando yo quiera, dice Dios a través de Isaías, cuando yo considere, lo voy a enviar. Por eso es que hasta el día de hoy, en el judaísmo, hay dos corrientes centrales del pensamiento judío respecto a la llegada mesiánica. Antes dije que los judíos creemos en la llegada del Mesías, sobre eso no hay dudas. Lo que tenemos una diferencia es que hay judíos observantes que dicen, momento, el tiempo final es incierto, depende de nuestra conducta y depende de la conducta nuestra, entonces seguramente Dios va a enviar el Mesías. La otra dice, no, la otra conducta dice, nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer, pero Dios va a apresurar su llegada. No importa que no se cumplan todas las condiciones que enumeramos en la etapa premesiánica, la maldad puede estar presente igual, pero yo desde el cielo decido que ya empiece la era mesiánica. Es decir, esta última, digamos, versión o esta última idea, en hebreo recibe el nombre de ajillena. Ajillena significa apurar, como que Dios va a apurar los tiempos. Y todas estas especulaciones filosóficas religiosas del judaísmo se denominan en hebreo, y lo digo en hebreo porque es difícil traducirlo al español, Ketz a Geulá. Ketz significa final, Geulá significa redención. Final de los tiempos, la redención divina, la llegada del Mesías, de acuerdo. Ahora, muy bien, tiempo final incierto. ¿Cómo? ¿Cómo es que va a venir? ¿Qué tenemos que hacer los seres humanos si mañana nos pusiéramos de acuerdo para que el Mesías venga? Bueno, los distintos profetas, cada uno va enfatizando algunas cosas y los rabinos van tomando de los profetas y se encargan de resaltar eso que van enfatizando los rabinos. Por ejemplo, una de las primeras condiciones, ya la nombré antes, es importante que los judíos empiecen un proceso de teshuvá, de arrepentimiento, de vuelta a sus fuentes, de vuelta a su tradición judaica, de vuelta a su tradición bíblica, talmúdica, etcétera, etcétera. También dice el Talmud que el Mesías va a venir si todo el pueblo judío es capaz de cumplir 2 Shabbatot seguidos, 2 sábados seguidos. Es decir, si los 15 millones de judíos que hay en el mundo se pusieran todos de acuerdo y dicen, vamos, cumplamos 2 sábados seguidos, antes del tercer sábado el Mesías tiene que venir. Esto piensa el Talmud, que es otra condición que debe darse. Parece fácil, pero no es nada fácil, porque gran parte de los judíos no observan el Shabbat y no están convencidos que el cumplimiento de 2 sábados seguidos traiga al Mesías. Otra de las condiciones es la profusión del estudio de la Torá. ¿Por qué la profusión del estudio de la Torá? Porque el Talmud dice que el estudio de la Torá equivale al cumplimiento de todos los otros 612 preceptos que hay en la Torá. Este precepto engloba a todos, no anula a los demás, pero engloba a todos, porque aprendiendo la Torá la persona puede cumplir los otros preceptos que la Torá tiene y que plenamente se pueden cumplir en tiempos mesiánicos. Otra de las cosas que también debe pasar es la idea de tzedaká. Tzedaká significa, justamente viene de tzedek, justicia, caridad. La caridad también equivale a todos los preceptos. La gente debe aumentar en forma importantísima la generosidad a la hora de dar. No debe sentir cargo de conciencia alguno en dar de su bolsillo dinero para una causa noble. No debe escatimar, no debe pensar, pero no me alcanza, no sé si mañana podré, no podré, si me alcanza para comer, no comer. No hay especulación. Tenés que dar caridad. En el judaísmo es un lema central y es un lema que se practica hasta inclusive con el diezmo, obviamente también. Y también lo que debe darse es la unidad del pueblo de Israel. El pueblo judío, el pueblo hebreo, hoy está muy separado. Tenemos ramas reformistas, tenemos ramas ortodoxos, dentro de la ortodoxia hay varias ramas también, tenemos el movimiento conservador, hay un movimiento llamado reconstruccionista en Estados Unidos, es decir, tenemos judíos agnósticos, hay quienes hablan de un judaísmo laico, a mí me resulta extraño, pero bueno, no importa, hablan de un judaísmo laico. Tenemos una visión, digamos, donde los judíos no coincidimos en todas las cosas centrales y ha habido una ruptura
con la modernidad que ha llevado a la aparición de distintas escuelas de pensamiento que son seguidas por distintos líderes rabinos. A veces una reconoce a la otra, otras veces no se reconocen. No es un tema fácil, es un tema de litigio realmente bastante grave dentro del pueblo judío. Por eso tiene el concepto de unidad del pueblo de Israel es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque Jacob, antes de morir, ¿qué es lo que hizo? Llamó a sus 12 hijos, los reunió a los 12 alrededor de la cama y a cada uno de ellos les dio una bendición. No dejó a ninguno sin dar ninguna bendición. Es decir, que se tiene que cumplir esta profecía de Jacob de volver a reunirse alrededor de una figura central de los hijos de Israel. Entonces, esto está asociado también a las 10 tribus perdidas, que también volverían a reunirse. Y también el Talmud dice que lo que tiene que terminar, y que existe también en el judaísmo, y existe en el mundo, el odio gratuito. El Talmud dice que el segundo templo de Jerusalén, si bien lo destruyeron los romanos, la causa principal fue el odio gratuito. ¿Por qué dicen los rabinos esto? Porque el templo de Jerusalén y Jerusalén podían haber resistido el embate de las legiones romanas. Tenían víveres suficientes, tenían agua, tenían murallas elevadas, tenían soldados. Podían haber resistido mucho tiempo a los romanos. Ya más de una vez habían vencido a los romanos y más tarde también volverían a vencer a los romanos, aunque después sucumbirían de vuelta bajo el dominio romano. Pero ¿qué es lo que pasó? Estando sitiados, empezaron a pelearse uno con el otro. Yo voy a ser el jefe de la rebelión. No, voy a ser yo porque me parece que hay que hacer tal cosa. No, voy a ser yo porque hay que hacer otra. Y otro decía, a mí me corresponde la mayor parte de la comida, entonces la otra parte se moría de hambre. Eso es lo que el judaísmo llama el odio gratuito. Entonces el Talmud dice que esencialmente el templo de Jerusalén fue destruido no porque las legiones romanas lo destruyeran, ese fue el instrumento. Es como yo agarro una tijera. La tijera está ahí, si yo no la movilizo no corta, la tijera está suelta. Los romanos actuaron como la tijera que Dios impulsó para destruir el templo de Jerusalén por la maldad existente entre los hombres dentro del templo y dentro de Jerusalén en sí, cuando se peleaban unos con los otros justamente en esta cuestión. Y ese odio gratuito va a tener que transformarse en amor gratuito hacia el otro. Es decir, del corazón del hombre, la mejor forma de luchar contra el odio es demostrarle al otro que puedo amarlo más. Por eso la Torá también dice, Ve'aftá lereajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es algo muy difícil de cumplir, muy complicado, muy complejo, pero es el grado de superación máxima donde implica para el hombre un renunciamiento importante para poder llegar al advenimiento de una época y de una era que ojalá se produzca, si Dios quiere, muy pronto. Hasta aquí un poquito la disertación. Estoy abierto a las preguntas, a las dudas, inquietudes que ustedes tengan. Con gusto, en la medida que pueda responder. Bueno, quien quiera. Sí. Natalio, ¿me escucha? Sí, lo escucho, pastor, sí. Bueno, no, súper interesante, la verdad que para nosotros vemos un montón de cosas en común. Sí, sí. O sea, porque el Antiguo Testamento es nuestra Biblia también, así que hemos leído a Ezequiel, a Isaías, en fin, claro, los profetas, ¿no? Por supuesto. Lo que sí, quizás Marcelo me pueda ayudar con esto, pero yo creo que por ejemplo, la figura de Jesús de Nazaret reúne muchísimos requisitos. Por ejemplo, Isaías 53, donde habla del sufrimiento, ¿no? Del Mesías. O sea, yo veo en las Escrituras, aún del Antiguo Testamento, veo muchas cosas, por ejemplo, que era descendiente de David, su nacimiento y las circunstancias. Bueno, y después obviamente lo que nosotros creemos la resurrección, pero bueno, ese es un tema aparte. Pero lo que yo veo, y quizás Marcelo tiene más conocimiento de esto, es muchas cosas que se cumplen en Jesús de Nazaret. Obviamente Jesús de Nazaret, digamos, se habla de su segunda venida, o sea, lo que usted describe como la primera venida del Mesías, a nosotros, yo me acuerdo, estaba caminando por Jerusalén con un guía y miramos hacia el Monte de los Olivos y el guía me dice, por ahí va a venir el Mesías, ¿no? Y yo lo miré y le dije, nosotros creemos lo mismo.
Entonces, claro, él me miró un poco sorprendido, ¿no? claro, Porque claro. básicamente, digamos, queremos cosas muy semejantes. La diferencia, obviamente, es que, bueno, creemos en ese Jesús de Nazaret. Pero bueno, yo veo muchas cosas que son muy, muy relevantes. Y bueno, ¿cómo lo ve usted, Natalio? Digamos, me imagino que usted está estudiando un poco más la figura de Jesús. ¿Cuáles serían los impedimentos que harían que él no fuera el Mesías? Bueno, desde el punto de vista del judaísmo, digamos de la interpretación rabínica, Isaías 53, el capítulo del siervo de Dios, en Sí, realidad, si bien está escrito en forma individual y pareciera que hace referencia a una persona, para los, digamos, los analistas o los estudiosos de la Biblia hebrea y los distintos rabinos, hace referencia al pueblo hebreo en general, no hace referencia a una persona, sino que es muy común en el estilo bíblico el escribir en forma individual, porque quiere que el pueblo hebreo sea un individuo, que el colectivo se transforme en uno. Por lo tanto, ahí nosotros no entendemos que Isaías esté hablando de una persona, sino que está hablando del pueblo en general. Y esto se repite en el texto bíblico y profético muchas veces, donde está el mensaje de la individualidad. El segundo aspecto es que, y es fundamental en el judaísmo, no es tanto la idea es decir, obviamente que la idea que sí, de una segunda venida mesiánica en el judaísmo no la consideramos, no digo válida, no encontramos fundamentos en los profetas hebreos para una segunda llegada mesiánica, sino que encontramos solamente para una única, primera y única. No hay segundo tiempo para el judaísmo, hay un primer tiempo nada más de la llegada mesiánica. Respetamos, por supuesto, otras creencias que puedan leer o encontrar versículos que justifiquen la segunda llegada mesiánica. Ese es otro punto de ruptura. El tercer punto de ruptura tiene que ver con el hecho del nacimiento de Jesús de por sí, que está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, que trae desde el punto de vista de la interpretación hebrea algunas cuestiones un poco complejas. Voy a tratar de ser claro, espero serlo, porque es un tema muy, muy difícil y que ameritaría tocarlo de otra manera. Si ustedes recuerdan el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, ahí claramente vemos que nos habla de la dinastía justamente de José el carpintero, ¿sí? Que sería el padre de Jesús. Pero José, ¿de quién desciende si vemos en los primeros versículos de esa dinastía? Desciende de David, ¿correcto? Por lo sí. tanto, naturalmente de José debería venir el Mesías, ¿correcto? Pero tenemos otra cuestión. La cuestión es que si de José viene el Mesías, hay una contradicción en el nacimiento de Jesús, porque José engendró a María, pero por otro lado se habla de Jesús como un nacimiento virginal, porque Jesús sería fruto de la concepción divina. Entonces, partimos de la base de que un ser humano no puede tener dos padres. Es decir, o es uno o es otro. Si Jesús es hijo de la Virgen María y Dios, entonces, de alguna manera, no es descendiente de David, porque María no era descendiente del rey David. Si Jesús es hijo de José y María, entonces puede ser el Mesías, porque podría ser como tantos otros que descienden de David, pero en este caso no hay nacimiento virginal. Y el concepto del nacimiento virginal, que también aparentemente se lee en Isaías, nosotros no lo leemos como el nacimiento virginal, porque en la interpretación cristiana de Isaías se dice, y la Virgen dará a luz un hijo y se llamará Emanuel. En cambio, en el judaísmo no leemos la Virgen, porque la palabra Virgen se dice Betulá, y ahí en Isaías dice Nehará. Nehará significa una mujer joven. Una mujer joven puede dar a luz perfectamente, y no toda mujer joven podía ser virgen. Entonces, evidentemente, lo que el cristianismo considera algunos puntos centrales de los profetas para considerar a Jesús el Mesías, nosotros consideramos que Jesús fue un judío de su época, muy influenciado probablemente por algunas de las escuelas rabínicas en las cuales él estudió, muy influenciado probablemente por los esenios, al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dado que Juan el Bautista era esenio de la secta de los esenios, que era uno de los grupos que integraba el judaísmo en aquella época, y que tenía una especie de judaísmo muy apocalíptico, muy del final de los tiempos, ¿no? Muy mesiánico en ese sentido, y por eso en la bibliografía judía se toma este concepto de Jesús
como una figura polémica, porque evidentemente, naturalmente, él hizo críticas correctas y críticas, diríamos, proféticas al mal comportamiento de no pocos judíos en aquellos tiempos, pero eso no lo diferencia de otros profetas que también hicieron grandes críticas a los reyes de otros tiempos. Por ejemplo, el profeta no era Elías, no me acuerdo ahora exactamente. Bueno, perdón, el profeta Natán apostrofó al rey David, cuando el rey David tomó a Batseba, que era una mujer de otro, y cometió adulterio con ella, entonces, y mandó al frente a su esposo para que muera. Y el profeta Natán le dijo de todo, y el rey David después pidió perdón, y después, a partir de David, inclusive justamente de él, va a salir el Mesías, o sea, de un hombre pecaminoso, pero que se arrepintió de todo corazón, va a salir la bondad infinita. Entonces hay muchas interpretaciones diferentes respecto a Jesús como Mesías. Para nosotros fue una figura, de las tantas figuras que dio el judaísmo, pero que los originadores del cristianismo como una religión, tal como usted de alguna manera lo insinuó también, fueron aquellos primeros judíos que empezaron a creer en Jesús como Mesías y que al principio rezaban con los hebreos, con los mismos judíos, pero después los judíos mismos entendieron que era una distorsión a su culto y prefirieron separarse y rezar en lugares diferentes. De hecho, la palabra iglesia proviene de la palabra eclesia, y de ahí proviene eclesiastés, y también de ahí proviene la palabra Kaal, Keilah. El judío debe rezar en Keilah. Una iglesia es una Keilah, es una comunidad. En este caso, como usted bien lo definió, pastor, una comunión de fe. Evidentemente, esa es una cuestión. Pero lo más importante que separa el judaísmo del cristianismo no es la fe en el Mesías. Lo más importante que separa al judaísmo del cristianismo es que el judaísmo no ha derogado los preceptos de cumplimiento obligatorio entre el hombre y Dios. Yo, por ejemplo, estoy seguro que cualquier cristiano entiende el concepto de amar al prójimo, y cualquier cristiano, buen cristiano, hace sus ofrendas y da un diezmo y ayuda al otro. Está todo muy bien, está todo perfecto. Pero en el judaísmo tenemos dos tipos de preceptos categorizados. Uno de los preceptos son entre el hombre y el hombre, ayudar al prójimo, ayudar al anciano, a la huérfana, al viudo, al discapacitado, a todo el que necesita ayuda, al hambriento, a todo el que necesita ayuda. Y los otros son los preceptos entre el hombre y Dios. Los preceptos entre el hombre y Dios es, por ejemplo, todas las mañanas cuando voy a rezar, me pongo las filacterias, que es una palabra griega, pero que tiene una traducción hebrea, se llama tefilim, ¿sí? Y que sella el pacto divino todos los días con el Creador. Un chico judío a los 8 días tiene el Brit Milá, la circuncisión. Es obligatoria hacerla a menos que la criatura tenga un problema de salud que pueda poner en riesgo naturalmente su vida, y la tiene que hacer una persona especializada en ese tipo de cirugías. El cristianismo derogó esos preceptos porque considera que con los tiempos mesiánicos ya no serían necesarios. Este derogamiento creo que proviene de la época de Pablo, esencialmente, que habló de la circuncisión de los corazones, más que de la circuncisión del cuerpo en general. Pero el judaísmo considera que la Torá sigue con su vigencia, obviamente y naturalmente a lo largo de los años ha tenido que desarrollarse y tiene que dar respuesta a los distintos desafíos del hombre moderno, y por eso la Torá sigue actualizándose hasta el día de hoy a través de los comentarios rabínicos que toman como base de jurisprudencia el Talmud y los escritos posteriores al Talmud. Es decir, resumiéndolo en una sola frase, una sola palabra, la diferencia fundamental entre cristianos y judíos no está en que los dos queremos lo mejor para este mundo. Sobre eso no hay ninguna duda, que judíos y cristianos tenemos un mismo camino para transitar y hacer que este mundo sea mejor de lo que es. Sobre eso no hay ninguna duda. En el caso del cristianismo, esperando la segunda llegada. En el caso del judaísmo, esperando la única llegada. Será una cuestión dicotómica, no para plantear aquí. Pero lo que sí tenemos discrepancias es en que el judaísmo mantiene vigente las tradiciones judías, aquellas que son factibles de ser, por supuesto, cumplidas, en la medida que no se termine de construir el tercer templo de Jerusalén. Cuando se construya el tercer templo de Jerusalén, ahí está la discusión si se van a hacer o no nuevamente ofrendas de animalitos, de cereales, de cebada, de aquello, de otro. La mayor parte de los rabinos exégetas dicen que sí,
que se va a volver un sistema de ofrendas, otros dicen que no va a ser necesario, que las ofrendas van a ser derogadas y que va a reinar otra forma, otro sistema y la adoración va a ser distinta. Pero son especulaciones filosóficas, de manera tal que la diferencia está en la cuestión práctica. Nosotros consideramos que la Torá es una unidad de por sí y que los preceptos no pueden ser divididos, no pueden ser seleccionados. Este sí lo hago, el otro no lo hago. Los tengo que cumplir, tengo que tener la voluntad. Podré hacerlos, no hacerlos, de acuerdo a mi libre albedrío. El judaísmo otorga el libre albedrío, por supuesto, pero en la concepción judía el ideal de hombre y mujer es la observancia de los preceptos que le corresponde a cada uno de ellos. Esas son las diferencias fundamentales que tenemos básicamente en este momento. Por ejemplo, por ahí me olvidaba también de decir, en el cristianismo no existe la dieta kasher, entonces en el cristianismo se puede consumir todo tipo de alimentos, se puede consumir todo tipo de cuestiones. En el judaísmo no, existe una dieta estricta llamada kasher, apta, ¿sí?, para el cuerpo, porque esa dieta termina beneficiando el alma. Es decir, el no consumir determinados productos es bueno para el cuerpo y el cuerpo traslada a través de la sangre y el oxígeno al alma, al cerebro y dentro del cerebro el alma, para que evidentemente seamos mejores personas. De allí que justamente el judaísmo vea tan mal el derramamiento de sangre. Y este es uno de los motivos por los cuales se nos ha, y usted lo ha dicho muy bien, pastor, la Iglesia nos ha perseguido durante tanto tiempo, ¿no? La acusación tan terrible de los judíos como pueblo deicida, como pueblo asesino de Dios. Ante eso nosotros siempre respondimos que si Jesús murió, primero que fue asesinado por los romanos, ¿sí? Fueron los romanos los que lo crucificaron, y fueron los romanos los que clavaron un lanzazo para hacerlo sangrar. Esa forma de muerte está totalmente prohibida por el judaísmo, que tiene 4 formas de pena de muerte para aquellas personas que transgredían la Torá cuando existía el templo de Jerusalén, y ninguna es a través de la tortura, porque Jesús fue torturado. ¿Qué duda cabe que Jesús, al ser trasladado por la vía dolorosa y las distintas estaciones cargando una cruz, un madero tan terrible, fue torturado? Esa no es una pena de muerte en realidad legalizada por el judaísmo de ninguna manera. Y por otro lado, la otra respuesta que tenemos a esta acusación es que el judaísmo aborrece el derramamiento de sangre, a punto tal que los animales que tienen sangre en sus vísceras no pueden ser consumidos. Por eso los animales aptos atraviesan un proceso llamado kashrut para sacar toda la sangre dentro de sí, con agua, con sal, etcétera, etcétera. Es muy largo de explicar, y consumir las partes sin sangre alguna. Es un proceso muy complejo que hoy se hace en frigoríficos, antes era mucho más difícil de hacer, pero no importa ahora básicamente esta cuestión. Así que estos son, digamos, en líneas generales los elementos separatorios en ese sentido. Es decir, tenemos reglas específicas que las cumplimos. Por ejemplo, un dato más, el Shabbat hebreo, el Shabbat judío, no es igual al domingo cristiano. No es que el domingo es un día solamente de ir a la misa y después me voy al bosque de Palermo a trotar o a correr o a practicar tenis o a lo que sea. Está muy bien desde el punto de vista de lo humano, está muy bien. No hay nada en contra. Pero para el judaísmo el Shabbat viene de la raíz Shabbat. Shabbat significa descansar, hacer huelga. Así como Dios dejó de crear, el hombre debe dejar de crear y por lo tanto debe dedicarse a otras cosas, a las cosas más espirituales. Y por eso es que el Shabbat es un día en donde restringimos ciertos placeres terrenales y elevamos otros placeres terrenales y espirituales, como estar con la familia, como estar en comunidad, como estudiar, como rezar, como dormir una siesta, que es parte de un descanso también, ¿sí? Como salir a caminar, que también se puede hacer, pero restringimos un montón de cosas que son efectivamente materiales. Esto es en esencia básicamente lo que quería decir respecto a las diferencias que hay entre el judaísmo y el cristianismo respecto a la visión de Jesús de Nazaret, ¿sí? Y un dato más que es importante, un dato más, para el cristianismo, ¿sí? Para el cristianismo, ¿qué día fue crucificado Jesús? ¿Qué día era? Díganmelo ustedes. ¿Qué día era? Díganmelo ustedes. ¿Qué día fue? Fue un día viernes. Viernes, claro. Viernes. Muy bien, fue un día viernes. El jueves fue la última cena. Sí. ¿Correcto? Sí. La última cena la tuvo Jesús con sus seguidores, los apóstoles, ¿verdad? Ajá. Bueno, la última cena nosotros la llamamos el Seder de Pesaj, la cena pascual.
Nosotros nos reunimos en familia y tenemos el Seder de Pesaj, la cena pascual también. Es la última cena. Ahora, fíjense qué dato interesante. En el cristianismo primitivo se acusó a los judíos y se los denunció ante los romanos de haber matado a Jesús de Nazaret, ¿sí? A Jesús de Nazaret el día viernes. Pero eso es imposible, porque el Sanedrín, el tribunal rabínico, no celebraba audiencias en días festivos, ni en Pesaj, ni en Shabbat, ni en Sukkot, ni en Shavuot, ni en Rosh Hashanah, ni en Yom Kippur. O sea que de ninguna manera podía decretar la pena de muerte de ninguna persona, ni de Jesús ni de nadie, en un día festivo, porque está prohibido reunirse en un día festivo para decretar la muerte de alguien o reunirse, tal que sea, para legislar algo. Por eso esa acusación tan temprana que generó después lo que yo leía del deicidio y que le hizo mucho daño realmente al judaísmo, ya que ocasionó un antisemitismo muy grande, del cual la Iglesia, felizmente, del Concilio de Vaticano II se arrepintió y las relaciones están mejorando cada vez más felizmente, según a mi leal entender. Marcelo, ¿querés preguntar o agregar algo? Vos sos más experto en esto que nosotros. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Natalio, por la conferencia, por la charla. La verdad que lo felicito. Me gustó muchísimo lo que nos compartió. Aprendí mucho. Estoy acá tratando de captar todo. Muy bueno. Con respecto a algunas cositas así que quería decirle. Yo tengo una situación particular, porque tengo una mamá judía y un papá gentil. Entonces, desde joven, estoy transitando estas dos cosas juntas de una forma muy, muy especial, como yo siempre digo. Para gran parte del judaísmo no soy judío porque creo en Jesús, y para muchos cristianos soy un problema porque tengo un origen judío. Entonces, me tocó vivir, esa es mi realidad existencial, digamos. Y desde ese punto de vista es donde quiero darle mi punto de vista sobre lo que usted compartió con tanta claridad. Una de las cosas que me pasa a todo lugar donde voy a dar una charla o enseñar algo, generalmente son grupos cristianos de diferentes líneas. La pregunta común es: ¿por qué los judíos no aceptan a Jesús? ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Cuándo se van a convertir los judíos? Y es muy, muy curioso esto, ¿no? Porque varias cosas que yo quiero decir. Punto número uno es que, en mi entendimiento, hasta donde yo puedo ver, la discusión está planteada mal para mí. Porque mientras nosotros como cristianos, y voy a hablar yo como que estoy en los dos lados, ¿no? Voy a ponerme como que estoy jugando al ajedrez conmigo mismo, digamos. Sí. Como cristiano planteamos el mesianismo como una persona. Y el judaísmo plantea el mesianismo como una era, como una etapa, como un momento de la historia. Entonces, mientras nosotros ponemos el énfasis en un Mesías, el judaísmo pone el énfasis en una era y que tiene ciertas características. Y para mí ahí está el planteo, el problema base, digamos. Porque Jesús, como Mesías, como bien decía el pastor Agustín, cumplió podríamos decir, muchas características personales que lo calificarían como Mesías. Pero no cumplió con algunas características funcionales que el pueblo de Israel esperaba que él cumpla como Mesías. Entonces yo estoy jugando al ajedrez conmigo mismo y planteando como creyente en Jesús, ¿no es cierto? Yo creo en Jesús por una cuestión personal mía, ¿sí? Sí. Y estoy convencido que Jesús es el Mesías. Pero también me pongo en los pies suyos y de cualquier judío y entiendo la situación, porque como estudié, entiendo que es muy difícil, como usted dice. A mí también me cuesta mucho encontrar en la Torá las dos venidas. Claro. Me cuesta mucho encontrar las dos venidas. Claro. Entonces, cuando miro a Jesús en sus características personales, yo sí encuentro mucha base
en lo personal, en toda la Torá, en todo el Tanaj, encuentro mucho, ¿sí? Detalles, cosas puntillosas, detalles. Ahora, la parte funcional es la que no me cierra. ¿Por qué? O sea, me pongo en el papel de un judío del primer siglo, me pongo en el papel de los discípulos de Jesús, hablando con Jesús los últimos días después de la resurrección. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? O sea, él había resucitado, y ellos diciéndole, ¿cuándo vas a restaurar el reino? O sea, como que no cumplió lo que se esperaba que cumpla como Mashiach de Israel. ¿Sí? Y eran sus discípulos, eran los que vieron los milagros, eran los que vivieron con él, los que creían en él, pero no entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo que te vas a ir ahora? ¿Cómo que te vas a ir ahora y no hiciste lo que tenías que hacer? Entonces nosotros como creyentes decimos, sí, el Mashiach va a cumplir con eso en la segunda venida. Eso es lo que nosotros entendemos. ¿Sí? Porque nosotros creemos lo mismo que usted dice, que todo Israel, el remanente, va a ser salvo, lo creemos. Que todo el remanente va a ser Teshuvá, lo creemos. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso enseñó esto, que en la segunda venida el Mashiach va a hacer la restauración de todo el remanente. Ahora, hay otra cuestión. Usted dijo algo tremendo ahí, dijo muchas cosas tremendas que a mí aprendí cosas y también afirmó cosas que yo ya sé. Pero, por ejemplo, usted dice, todo el proyecto fue el Mashiach. Eso lo dice Pablo en Colosenses. Todo fue hecho por él, para él y por él. Nosotros creemos lo mismo. Nosotros entendemos desde la perspectiva de Saulo de Tarso que toda la creación, todo fue hecho por medio del Mesías y para el Mesías. En nuestro caso, Yeshua. Entonces coincidimos con usted que todo lo que existe es un proyecto de Dios, un regalo para su hijo, para nosotros su hijo, el Mashiach. Y la tercera cosa, y termino con esto, nosotros entendemos, nosotros los cristianos entendemos, por lo menos yo entiendo, que el rechazo de los judíos a Jesús de Nazaret como Mesías fue algo que Dios permitió y Dios hizo que sea así. ¿Por qué? Porque si Israel hubiera aceptado a Yeshua como Mashiach de entrada, ¿dónde quedaría el resto de la humanidad? Según la mente paulina, y me refiero a los escritos de Pablo, fue necesario que Israel no acepte a Yeshua en su primera venida para que el resto de los pueblos de la tierra puedan tener la oportunidad de conocer la salvación, pero como gentiles, no como judíos. Porque ahí está la otra cuestión que usted plantea. Yo entiendo desde mi limitada comprensión que cuando el Mashiach vuelva, Israel sí va a poder seguir cumpliendo sus tradiciones, cumpliendo las mitzvot, usted va a poder seguir poniendo sus tefilim, haciendo sus oraciones, pero no creo que los gentiles estén obligados a hacer esto, porque sería algo antinatural incluso. O sea, desde mi concepción de Mashiach, Mashiach nos permite a cada uno conservar nuestra identidad estando unidos en él, creyendo en él. O sea, por ejemplo, leemos en los profetas que las naciones gentiles van a tener que subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos y que la nación que no suba no va a llover en esa tierra. Entonces, yo entiendo que esa mitzvah sí vamos a tener que cumplir todas las naciones. Todas las naciones van a tener que mandar una delegación, van a tener que mandar a alguien a Jerusalén cuando el Mashiach esté reinando. Ahora, no creo que los gentiles estén obligados a guardar los 613 preceptos porque ni sabrían cómo hacerlo, o será que el Mesías le va a enseñar a todos, puede ser esto, pero no creo de ninguna manera que un judío verdadero, como puede ser el caso suyo, que practica la Torá, que practica las mitzvot, que crea en la tradición, no creo que por creer en Yeshua, que es mi Mesías, esté obligado a no cumplir con eso. Yo no creo que Pablo canceló eso. Yo creo que Pablo lo que dijo es, no obliguen a los goyim, no obliguen a los gentiles a cumplir con cosas que ni entienden, que no tienen nada que ver con ellos. Yo creo que esa fue la libertad que Pablo dio, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera suprimió
de ninguna manera suprimió el hecho de que el judío pueda seguir guardando, porque Jesús mismo guardó las mitzvot. Jesús vivió como un rabino judío del primer siglo. Bueno, es muy largo el tema. Le por agradezco supuesto. muchísimo, No. lo que nos ha enseñado y no, por contento de favor. conocerlo. Quisiera responderle lo siguiente, que Sí, es fundamental. Desde el punto de vista del judaísmo, usted es judío. Su madre es judía, usted es judío. Desde el punto de vista de la halajá, usted es judío. Naturalmente, que si usted va a una sinagoga y dice, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy judío, mi mamá era judía, pero vengo a rezar a Jesús de Nazaret. Naturalmente que lo van a mirar mal. Lo van a mirar mal. Eso no lo puedo ocultar porque evidentemente mentiría si yo le diría que lo van a recibir bien. ¿Por qué? Hacia una de las cuestiones que es contraria a los fundamentos generales del judaísmo. Llevémoslo a otro ámbito también. No necesita ser el cristianismo. Si viene mañana alguien de madre judía, después de todo Mahoma se casó con 4 mujeres, una de ellas era Fátima, era judía. Así que los hijos de Fátima, para el judaísmo, son judíos. Supongamos que mañana viene algún descendiente de Mahoma y dice, yo soy judeo maometano y soy desciendo y vengo a la sinagoga y por un lado voy a rezar al Dios de Israel y por otro lado voy a invocar el Corán, también lo van a mirar mal. También lo van a mirar mal bajo otro punto de vista. Eso por un lado. Por otro lado, usted hace mucho hincapié en lo que son las especulaciones filosóficas o teológicas. El judaísmo, en general, no es una teología. El judaísmo estudia a Dios, por supuesto, pero lo estudia a Dios para cumplir lo que Dios quiere que Él cumpla. Entonces, todo lo que tiene que ver con el estudio de Dios en el judaísmo lo llamamos halajá, la ley, los conceptos que emanan de la Torá, que salen y que se van multiplicando a través de los tomos del Talmud, que van explicando los textos bíblicos, que son muy, como usted bien sabe, son muy bien acortados y a veces son difíciles y complejos de entender. Como yo le dije antes, si buscamos en cualquier Biblia en español y buscamos la palabra tefilim, no la vamos a encontrar filacterias. Y si buscamos vamos a encontrar en hebreo, encontramos la palabra totafot, que es peor, es una palabra de origen egipcio, no vamos a entender qué es. O sea que para el judaísmo la Biblia es un manual de conducta, es un manual de ejecución práctica. Lo que nos pasa a muchos seres humanos, y me remonto a nuestras infancias, ¿qué pasaba cuando nuestras madres o padres nos compraban un juguete, un regalo, un juguete, ¿no? Un mecano para armar? ¿Qué hacíamos? Abríamos el juguete y en lugar de leer el libro de instrucciones nos poníamos a armar y nos frustrábamos porque a veces lo que armábamos no salía muy bien. Pero claro, no leímos las instrucciones. El judaísmo tiene instrucciones. Quiere que las leas y después quiere que las lleves a la práctica, paso a paso, tiempo al tiempo. Respecto a la segunda llegada mesiánica, ahí sí tenemos puntos de vista incontrastables. No hemos encontrado, o por lo menos yo no he encontrado, quizá otros sí, en las fuentes proféticas en especial, las bíblicas, la Torá seguro, 100% le digo que no, pero en las fuentes proféticas en general no hemos encontrado indicio, lo que dice en hebreo un remes, un indicio de una segunda llegada mesiánica. Todos los profetas que hablan de uno que va a llegar, y entonces no hacemos teología respecto a que se cumplió una parte, no se cumplió otra parte, entonces Pablo dijo esto, dijo lo otro. Por otro lado, y por último, con esto termino, Marcelo, es lo siguiente. Pablo, como usted bien sabe mucho mejor que yo, predicó mucho más entre griegos y predicó entre pueblos paganos que entre judíos. Entre los judíos no tuvo aceptación en general, porque justamente derogaba en parte la observancia del judaísmo. En cambio, entre los pueblos paganos, que ya estaban hastiados de sus dioses llenos de sangre y de muerte y de aberraciones que hacían y cometían, y la diosa Afrodita, y Eros, y Thanos, y y Baal, y Astarte, etc., encontró un terreno fértil para dar un mensaje de salvación en una época de desesperación humana, como fueron justamente estos años mesiánicos. Los romanos, con toda, se suele hablar de la cultura romana como una cultura, a ver, ¿cómo llamarla? Que dio mucho al mundo, etcétera, etcétera. Sí, dio mucho al mundo, pero también trajo muchísima violencia al mundo. El Imperio Romano fue un imperio construido a través de sangre, fuego, espada, muerte, desolación, Cartago arrasada, es decir, enormes territorios arrasados. No hace falta ni que hablar, los cristianos lo saben muy bien.
los leones devorando en el Coliseo romano o la lucha entre gladiadores. Todo eso va en contra del espíritu judeo-cristiano 100%. 100% en contra del espíritu judeo-cristiano. Pablo predicó contra todo eso y lo hizo con éxito porque justamente a la persona que no era observante, como el pagano, que solamente tenía que ofrendar algunas libaciones o lo que sea, ¿qué le iba a decir? Tenés que circuncidarte al 8º día, pero si yo ya tengo 25 años, ¿cómo me voy a circuncidar? Es imposible, dificilísimo. Y es difícil hacerlo cuando uno es grande, no cabe ninguna duda. Tenés que comer una dieta que separa la carne y la leche, pero es imposible hacerlo en las condiciones de antes. Hoy en día es mucho más fácil. Hoy se pasteuriza, etcétera, etcétera. Heladera, parte de arriba leche, parte de abajo carne, está todo fenómeno, vajilla de un lado, vajilla del otro, está todo bien. Pero antes era una tarea imposible. Si ganarse el sustento llevaba a cada uno todo el día. Por eso, en la medida que va evolucionando el tiempo, los judíos sostenemos que se ha facilitado la práctica del judaísmo de una manera fenomenal, a límites realmente increíbles. Muchos judíos desertaron del judaísmo por distintos motivos, y entre ellos era por la práctica abrumadora de los preceptos y la ritualización, etcétera, etcétera. Pero hoy en día vemos un fenómeno muy inverso en el judaísmo. Hay muchísimos judíos que se vuelven a acercar a las raíces primigenias del judaísmo porque entienden que el judaísmo como práctica de vida es una práctica de vida sana. Y fíjense que hablo de práctica de vida, es decir, no hablo de creencia, porque el judaísmo tenemos que sumar creencia más práctica. En el cristianismo está la creencia más la práctica de algunos preceptos, lo cual está bien, desde el punto de vista cristiano está muy bien leído, desde el punto de vista judío no. Desde el punto de vista judío, la práctica es un manual que tengo que leer y que tengo que analizar y que tengo que tratar de llevar a la práctica. ¿Que es un manual que hoy está incompleto? Sí, porque no hay tercer templo. Al no estar el tercer templo de Jerusalén, no hay posibilidad de que la humanidad entienda. Yo lo que no dije, y ahora me va a venir bien decirlo, es ¿cómo es este tema del tercer templo? Porque también hay discusiones ahí. Que el tercer templo ahora está en la zona llamada el Monte del Templo, donde hay incidentes con los musulmanes que han construido las 2 mezquitas sobre la zona donde Herodes reconstruyó o amplió el templo de Jerusalén. Entonces los judíos tenemos prohibido pisar esa zona porque estamos pisando una zona santa, pero hay algunos judíos que interpretan que se puede ir sin rezar. No importa ahora esta cuestión. Pero hay judíos que entienden que el tercer templo se puede y se va a construir en era mesiánica de 2 maneras. Una primera manera es a través de la acción del hombre, humana, cuando el otro hombre lo comprenda, es la más difícil. La otra manera es una acción divina. El templo va a bajar automáticamente construido, como si fuera un rastro, mis ladrillos, automáticamente construido. Y al ver la magnitud del milagro del templo construido ya por una mano divina sobre las mezquitas, sin que haya violencia ni guerra como hay hoy en día, ya el mundo va a entender, a la pucha, tengo que ver de qué se trata esto, tengo que agarrar la Torá, tengo que empezar a leer, tengo que asistir a un rabino, tengo que aprender. Y una última cuestión, perdonen si me alargué, pero es muy importante. En el judaísmo comparamos la llegada mesiánica con la salida del sol. ¿Por qué lo comparamos con la salida del sol? Porque el sol, a la mañana cuando sale, apenas vemos a las 6, 6:15, 6:30 de la mañana, una rayita en el horizonte. Pero 45 minutos más tarde vemos que el sol ha llegado a un lugar mucho más elevado y al mediodía está en su punto más elevado y después termina en declive. Nosotros los judíos consideramos que la idea mesiánica es parecida a la salida del sol. Tiene su tiempo, tiene sus características, no podemos forzarla, no podemos adelantarla. Lo que podemos, y está en nosotros hacer, es mejorar nuestra conducta a nivel individual. El judaísmo busca que el judío mejore su conducta individual para que la redención, o sea, la llegada mesiánica, sea universal para todos los seres humanos. Adán, el primer hombre, no era hebreo. Noé, el primer hombre, el hombre del diluvio, no era hebreo tampoco. Y las 10 generaciones que pasaron entre uno y otro tampoco eran hebreos. Ninguno de ellos fue hebreo. Solamente fue hebreo el primero, Abraham. Después de que arrojó los ídolos a un lado y dijo, no, yo creo en un Dios que me dio un monoteísmo ético, un monoteísmo con una conducta de vida determinada. En ese Dios creo yo. Y ese Dios le dijo, bueno, anda, ponete a caminar, y Abraham fue a caminar. No cuestionó, no hizo disquisiciones filosóficas, se fue a caminar y llegó a la tierra de Israel. Por eso entendemos que todo es parte de un proceso gradual, del cual el hombre puede acelerarlo o no, depende de la conducta,
Pero lo importante es el respeto en el género humano y que el mundo no conozca más guerras religiosas o guerras en nombre de Dios, porque la verdad es que algunas de las peores masacres que se han hecho en la humanidad se han hecho en nombre de Dios. Y esto es una aberración para el género humano, ¿no? Esto lo digo en general para toda la humanidad. Hubo guerras de religiones en Europa entre 1348 y el 1358 y la guerra de los 30 años y hemos visto la noche de San Bartolomé, la muerte entre protestantes y católicos en Francia, y hemos visto la Inquisición contra los judíos y las cruzadas contra los judíos. El judaísmo no quiere saber nada de esto. Si hoy está luchando en la tierra de Israel es para sostener ese pequeño reinado, esa pequeña luz de esperanza para el pueblo judío después de la catástrofe tan grande que sucedió y con las distintas interpretaciones que cada judío tiene respecto a este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, les agradezco la atención. Hay 2 preguntas más, pero nos quedamos así. Bueno, ok, quedamos... ahí está, Sonia está levantando la mano, me parece. Pero hay una pregunta más antes de Sonia, que es de Yani de México. Dice, he escuchado que existe el concepto del Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David. Es una idea enseñada dentro del judaísmo. Y si es así, ¿cómo se lo interpreta en lo concerniente a la espera de la llegada del Mesías? Bueno, le debo la respuesta. Yo también lo escuché, el tema de Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David. He leído en alguna oportunidad, pero me he olvidado básicamente el concepto. No es una prueba de ensayo y error, ni es una prueba de primera llegada y segunda llegada. Le debo la respuesta, se la voy a pasar María cuando lo consulte con mi rabino para que me dé los fundamentos específicos. Se lo voy a pasar por mail o por chat, de la manera que sea, para que usted se la dé a la gente y no nos quedemos con esta respuesta en el aire, porque hay respuesta, así que se la voy a dar. Lo que pasa es que a veces uno está tan cansado que se olvida de distintos detalles y distintas cosas, pero efectivamente existe la idea de un Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David, que ahora me estoy acordando, se remonta un poco a la era en donde las tribus, 2 más importantes que había en el pueblo de Israel, una era la de Yosef y la otra, que se dividió en la tribu de Menashe y Efraín, y la otra era de David, que es la tribu de Yehudá. Por lo tanto, es una disputa antigua de distintas creencias respecto a dónde saldría el verdadero Mesías. Pero igualmente no quiero cerrar el tema ahí, así que me comprometo a buscarles la respuesta a ese tema, de esta idea de 2 Mesías. Se las voy a dar, Marcelo, quédense tranquilos que se las voy a dar. Y a Sonia también. Muy bien. No sé si había alguna más. Sí, y está Sonia Vargas de Bolivia. Ajá, hoy tenemos un Zoom realmente internacional. Latinoamericano, internacional. Sí, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Ucrania, Venezuela. Claro. Muy bien. Sonia, si querés hacer tu pregunta, ya estamos cerrando, Sí, solamente apoyarme en lo que dijo, que las culturas, todas las culturas paganas, no provienen del cielo, no provienen de Dios, provienen del hombre en su idea de Dios, en su imagen de Dios, la idea que el hombre tiene de Dios. Por lo tanto, no son culturas con las cuales nosotros podemos hacer identidad. Como cristianos, con la herencia judeo-cristiana que tenemos, nuestra cultura y nuestra identidad cultural tiene que cambiar y tenemos que volver a nuestra raíz. Nuestra raíz es judía, porque Jesús es judío, tenemos herencia judía. Entonces, no podemos conservar nuestra identidad cultural como pueblos, al menos los pueblos tan sanguinarios y sangrientos en Latinoamérica. No podemos ser esa herencia porque hemos sido plantados en Jesús, en la nueva raíz, y por lo tanto somos aceptos en el amado y también transformados. Solo eso quería aportar. Sí, yo quería decirle solamente lo siguiente: si hay algo que en la Biblia hebrea notamos muy claramente a lo largo de toda la Biblia hebrea, es el aborrecimiento a la idolatría. Y uno se puede preguntar hasta el día de hoy, ¿pero qué? ¿Acaso en el mundo no hay libertad de cultos? ¿Por qué tenés que aborrecer la idolatría? ¿Por qué tenés que odiar la idolatría? La Biblia te dice, tenés que combatir la idolatría, tenés que tratar de erradicar la idolatría. Porque la idolatría para el judaísmo genera dos cosas. Una de las cosas es una falta de respeto al Creador. ¿Por qué? Porque para judíos y cristianos, y en esto ustedes me van a confirmar que yo no me voy a equivocar,
Dios es un ser ilimitado, no tiene forma, tiene todo el poder del mundo, no puedo limitarlo a algo, no lo puedo encajar en algún lugar determinado, ¿sí? En cambio, el idólatra, ¿qué es lo que hace? Adora a una figura y por esa figura es capaz de matar. Y entonces, en los pueblos cananeos teníamos la idolatría de Baal y Astarte, que eran los dioses cananeos, a los cuales muchos de los cananeos les entregaban sus hijos a estos dioses que tenían manos de fuego, sobre todo el Baal, que tenían manos no de fuego, sino como parrillas calentadas, en las cuales sus hijos se quemaban. El judaísmo detesta que el ser humano sacrifique su vida justamente en un capricho idolátrico bajo todo punto de vista. Recuerden, y lo hablamos en el último encuentro que tuvimos anteriormente, que Dios, a través de un ángel, detiene la mano de Abraham, que estaba dispuesto hasta inclusive a sacrificar a su hijo Isaac también. Y hay un profeta como Iftach que estuvo también a punto de sacrificar a su hija también, después de haber ganado una batalla, y no lo hizo, no lo pudo hacer. Sacrificó un animalito que salía en lugar de su hija, ya es tema de interpretación aparte. Pero básicamente coincidimos ambos cultos, sin ninguna duda, que la idolatría, por un lado, es limitatoria del creador, lo encaja, lo pone en algo material, y el creador es inmaterial. Y lo segundo que coincidimos, que la idolatría viene acompañada de inmoralidad. Y evidentemente esa inmoralidad es contraria a la esencia tanto del judaísmo como del cristianismo en general. Así que sin ninguna duda que, obviamente, pero tenemos que respetar a otras personas y tenemos que tratar de hacerles entender la equivocación respecto a esto. Y para terminar, solamente tanto ustedes desde la visión cristiana, yo desde el judaísmo en mi próxima oración que tenga que hacer ahora a la noche, pedir esencialmente hoy por Ucrania, pedir para que cese realmente esta verdadera masacre bestial, inhumana, sangrienta, que nos retrotrae a los peores momentos de la historia del ser humano, y que nos retrotrae a las peores aberraciones que el ser humano es capaz de hacer uno al otro. Así que realmente pidamos con mucha fuerza para que esto suceda y hagamos presión por todos lados para que cese la guerra lo antes posible, cada uno desde su esfuerzo humano, de su esfuerzo militante, pueda realmente pedir para que los ucranianos dejen de sufrir, y también los rusos, porque entiendo que un líder dictatorial, brutal, los ha mandado a un conflicto alocado, en donde muchos de ellos no saben ni a dónde iban, básicamente. Así que también me da lástima en muchos casos, no en todos, aquellos soldados rusos de 18 años que también murieron o encontraron la muerte por una guerra estúpida, como esta guerra tan absurda que se está llevando a cabo en el corazón de Europa, ni más ni menos. Gracias por la invitación, María, que estén muy bien, y me comprometo, denme unos días nada más para buscar el tema en profundidad de el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. Lo vamos a resolver. Desde aquí lo vamos a resolver. Muy bien, bueno. Yo quería decir algunas, no puedo agregar la verdad que nada a esta hora, y aparte ha sido tan sustancioso todo lo que hemos escuchado. Creo que Pastor Agustín va a haber una tercera vez y una cuarta, ¿no? Va a haber más invitaciones para nuestro amigo Natalio. Yo quería preguntarle esto como cristiana, con un salvador judío para nosotros, y uniéndome a la pregunta o al comentario de Sonia, que es de Bolivia, ¿cómo ustedes observan este fenómeno en estos últimos años de un pueblo cristiano que está empezando a buscar en sus raíces, en el Antiguo Testamento, una identidad, ¿no? Esto de tener una perspectiva o una lectura, como usted decía, Isaías 53 es una lectura colectiva, o sea que Dios ve a la nación como una persona. Sí. Y sinceramente nosotros hemos empezado a orar hace bastante en el cuerpo cristiano sobre naciones como personas, tal cual como ustedes ven a Isaías 53. Entonces, este tiempo que nosotros lo entendemos como un tiempo de restauración de nuestra lectura, de una palabra que está dirigida a un público judío, no un público gentil. Entonces, ¿cómo ustedes ven? No sé si usted nos puede decir algo, pero a mí me parece como muy interesante tenerlo en el Zoom y estar compartiendo de esta manera. Para mí es una gracia de Dios que nos da, ¿no? Le agradezco, María. Yo entiendo de que, evidentemente, cuando uno quiere construir
una casa, tiene que empezar a construirla desde los cimientos y después terminarla quizá por el techo, hacer la parte superior. Si la casa está construida desde arriba y los cimientos están flojos, la casa puede llegar a derrumbarse. Me parece que hoy hay una búsqueda en general, en distintos lugares, de formas de espiritualidad diferentes. Algunos la buscan en el judaísmo, otros la buscan en el cristianismo, otros en el islam. Lamento decir, bueno, hoy aquí no hay musulmanes, pero lamento decir que en el Islam hay alguna corriente extremista que siente que encuentra la paz o encuentra la sensación de tranquilidad matando a otros seres humanos en nombre del propio Islam, chiitas, sunitas, chiitas, todo contra judíos. No importa ahora porque sería un análisis político, pero estoy convencido que ni en el judaísmo ni en el cristianismo vamos a pontificar jamás la idea de que alguien que se inmole para matar a otros seres humanos y que crea que en el cielo lo esperan 70 mujeres vírgenes. Este tipo de pensamientos es totalmente ajeno a nosotros y me parece que a las líneas islámicas moderadas también. Es hora que los moderados islámicos hablen y restauren de alguna manera el Islam, como bien lo dicen. Si el Islam es una religión de shalom, de paz, bueno, que mostremos que hay paz, que hay identidad, que hay formas de coexistencia y convivencia a pesar de las propias diferencias. Pero vemos que la calle está siendo ganada por un Islam extremista, y esto es realmente muy preocupante. Porque también hay gente que busca la fe en el extremo. Hay gente que también que se desquicia y busca la fe en el otro, haciéndose fanático. Y evidentemente yo soy más papista que el Papa, por lo tanto, lo que me piden a mí, yo sumo sacerdote en todo. Y esto pasa en todas las religiones. También el judaísmo tenemos algún sector fundamentalista, también el cristianismo, hay algún sector también en el Islam, como ya lo dije. Tenemos que buscar un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es a través del estudio, a través de la lectura, a través de los textos, a través del conocimiento, a través del diálogo. Ese es el punto de equilibrio. Y si hablamos de equilibrio de estudio, yo me permito recomendarles, yo no lo tengo ahora conmigo, me permito recomendarles que lean lo que para mí han sido los mejores libros históricos y religiosos sobre Jesús de Nazaret, escrito por un judío llamado Yosef Kloisner, Jesús el judío. Yosef Kloisner, o Vida y Obra de Jesús, no me acuerdo ahora exactamente, pero Klausner, se los voy a mandar también, María, le voy a mandar el título exacto para que puedan buscar en algunas librerías de usado el libro, porque es un libro magnífico, para que puedan entender en profundidad el cismo, la ruptura entre cristianismo y judaísmo, ese momento tan difícil, tan complicado, y que hoy, bueno, de alguna manera llama a un retorno colectivo. Como yo siempre digo, tenemos que trabajar juntos en aquello que nos puede unir. Y en aquello que nos separa, debemos convivir. Entonces, en ese sentido, mientras tengamos esta armonía, no tiene por qué haber ningún tipo de problema en la confesión de cada uno, porque en definitiva uno está en paz con su conciencia. Uno cree por lo que estudió, por lo que aprendió, por lo que enseñaron, por la tradición de sus padres, por distintos motivos el hombre puede creer. Es interesante que en hebreo, creencia, se dice emuná. Emuná, que se traduce al español como fe, viene de la palabra em. Em es madre, es decir, la fe la da la madre al educar. Cuando una madre está dándole el biberón o está dándole la mamadera o está dándole la teta a su hijo, lo está educando. No es solamente una mera cuestión biológica de alimentar con leche materna, lo está educando. Y es interesante también que útero, que no sé de dónde proviene del español la palabra útero o uterino, pero sí sé de dónde proviene del hebreo. La palabra útero en hebreo es regem, y proviene de la palabra hebrea rahamim. ¿Saben lo que es rahamim en hebreo? Una de las, ahí Marcelo lo sabe muy bien, una de las cualidades de Dios, que es ser piadoso. Fíjense qué interesante, a la madre se le ordena ser piadosa desde su útero. Ese es uno de los motivos por los cuales el judaísmo se opone al aborto indiscriminado, porque una madre tiene que ser piadosa con su vientre, con quien tiene en su útero, ¿sí? Hay solamente excepciones para el aborto que tienen que ver con cuestiones terapéuticas, pero no con cuestiones de que, hubo un accidente sexual y nos arruina la vida, vamos, abortamos y se acabó. No, de ninguna manera, ni el judaísmo ni el cristianismo seguramente estarán de acuerdo en que esto es una aberración. Por eso digo, tenemos cosas para construir en conjunto para que, en alguna manera, lo celeste, que es el color del cielo, triunfe sobre lo verde, que en este caso no es el color de la naturaleza,
sino que es por el contrario, es el color de la disgregación, de la muerte, es un color muy malo. Creo que es muy importante esto. No miremos las diferencias, miremos los puntos que nos equiparan. Esa es la forma de construir en el mundo violento que tenemos hoy en día. Respetémonos nuestras diferencias, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. No, por favor. Pastor Agustín, y vas a cerrar. ¿Estás muteado? Estás muteado. Está muteado. Está muteado. No, que quería leerles a Natalio y a todos ustedes. Hace poquitos días leí algo que me abrió como un entendimiento de un tema, y justo tiene que ver con lo que estamos hablando, así que se los voy a leer de la Biblia, el libro de los Hechos. Hay un momento donde Cornelio, un oficial romano, sí, está adorando a Dios, se le aparece un ángel, le dice, llamen a Pedro, judío, ¿no? Y Pedro tiene toda una revelación por la cual resiste un poco ir a la casa de este romano, porque él como judío no podía ir a la casa de un gentil, pero Dios le dice, no, come esos animales, ¿no? Que tú dices que son impuros, pero yo digo que lo coma. Bueno, cuestión es que Pedro se va a la casa de Cornelio, el oficial romano, y es muy interesante lo que dice acá en el libro de los Hechos. Dice, entonces Pedro estaba con Cornelio y todos los romanos, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Bueno, empieza a hablar Jesús, pero lo que me llamó la atención es esto que dice Dios, ¿no? Se agrada en todo lugar del mundo, ¿no? Quizás algunos no conocen a Jesús o tienen sus X religiones, pero Dios ve el corazón de esa persona, ¿no? Y dice, le agrada. Y por eso lo envió a Pedro ahí a Cornelio, ¿no? Pero creo que esto es para mí es un versículo revelador de cómo Dios ve a la humanidad, porque obviamente no todos los seres humanos tienen el mismo entendimiento. Por supuesto, para nosotros los cristianos Jesús es la máxima revelación, pero obviamente hay mucha gente que o no lo ve o no lo cree, pero sí, que Dios mira, ¿no? A los que le temen y hace justicia. Así que les comparto este versículo que me pareció muy interesante, a mí me trajo como un entendimiento, ¿no? Cuando la gente dice, no, pero el que está en el Amazonas y no conoce a Cristo, no, pero Dios ve cómo se comporta esa persona, ve su conciencia, ¿no? Que es común a la humanidad. Así que Dios tiene todo, todo estudiado, ¿no? Así que bueno, Natalio, mire, lo único pastor, que... Lo único sí, que le digo, pastor, me vino a la memoria, ya que usted dijo algo interesante, le quiero contar una breve narración hasídica. El hasidismo es una corriente hermosa dentro del judaísmo, porque tiene una tensión mesiánica muy fuerte, muy interesante, ¿sí? En una oportunidad, los seguidores de un rabino, cuyo nombre no me acuerdo, soy malo para los nombres, le preguntaron, ¿dónde está Dios? No lo vemos a Dios, ¿dónde está Dios? Entonces le dicen, Aló kol haaretz kebodó, ¿no está la tierra llena de su gloria? ¿No te alcanza con esta respuesta? Entonces el rabino, ¿sabe lo que le dijo? Dios está donde lo dejan entrar. Es decir, si le abren el corazón a Dios, ahí va a estar Dios, donde lo dejen entrar. Si es el ser humano el que tiene que permitir la entrada, obviamente. ¿Y cómo se permite la entrada del judaísmo? A través del estudio. A través del estudio es lo más importante para entender. Uno no puede recibirse de ingeniero si uno no conoce lo que es el hormigón armado, lo que es el cemento, lo que son las vigas, lo que es la arena. No puede, simplemente no puede. Entonces no sé por qué la gente quiere recibirse religiosa si no conoce las bases de lo que es una religión. También estaría en infracción. Entonces cada uno tiene que dedicar su tiempo a estudiar y a la reflexión. Gracias por la atención, que esté muy bien. Y me quedo con la deuda, María. La deuda será pagada. Será saldado. No hay problema. Natalio,
una sola recomendación, cuando esté en Jerusalén, Sí, cerca de la puerta de Jaffa, está sí, la iglesia anglicana. sí, sí, Eh, sí. Quizás Ujú. usted la conoce. Bueno, La vi, ahí sí, la vi. la Ujú. vio. Bueno, ahí los días sábados, los hermanos Berger tienen la reunión de los judíos mesiánicos todos los sábados a la tarde. Así que lo invito a que un sábado a la tarde vaya a visitar a los hermanos Berger, solamente como para ver cómo es eso. Bueno, bueno, ok. Muchas gracias. Gracias por la recomendación. Que estén Pastor muy Bueno, bien, ¿eh? Gracias. Pastor Agustín, cerrás con una oración sí, vamos a hacer una oración Bueno, por por, Ucrania también, por Ucrania, por por Natalio Natalia. que va a vivir a Israel, ¿no? Va a ser la sí. Aliyá. Así Pronto, que si Dios quiere, realmente pronto. que sea un tiempo hermoso, Natalio, que usted con su honestidad, su sinceridad, su corrección, pueda transmitir el bien, ¿no? Muchas El gracias, bien muchas gracias. a todas las personas con las cuales usted tome contacto y sepa que por lo menos los cristianos que amamos a los judíos vamos a siempre apoyarlos, que Muy muchas veces amable, en la muchas gracias, historia muchas gracias. los cristianos no hemos apoyado a los judíos, hasta lo hemos perseguido. Nosotros hoy día nos arrepentimos de eso, nos lamentamos de eso, pero como dijo alguien, ya pasó. Lo que sí podemos hacer es ahora apoyar al pueblo judío, apoyar en este momento de la historia. Creo que fue Netanyahu, que hace poco, ¿no? Dijo, Sí, parece que los únicos que nos quieren son los cristianos, dijo. sí. Porque Los únicos todo que el nos mundo, quieren. Sí. porque Él dice, dijo todo el mundo está que nos quieren, nos sí. quieren, ¿no? Porque Sí, dice, sí, todo nos el mundo quieren. está en contra nuestra, pero Sí, últimamente, usted sí, se sí. dará cuenta, miles de cristianos viajan a Israel para apreciar Sí, la absolutamente. tierra de Israel y acercarnos mucho a nuestros hermanos mayores, los judíos. Sí, Así que sí, sí, lo he visto. Tal cual. quiero que usted sepa que cada vez hay más amor de parte de los cristianos hacia los hermanos mayores judíos. Así que Muy sepa bien, muy que bien. Muchas gracias. estamos, muchos cristianos de distintos lugares estamos con este entendimiento, ¿no? Así que Muy bueno, yo voy amable, a muchas hacer gracias. una oración por usted. ¿Cómo no? Muchas gracias. Padre Celestial, te damos gracias por Natalio, por su corrección, su honestidad, su sinceridad. Y Señor, realmente queremos que tú bendigas su vuelta a la tierra de Israel. Señor, que él pueda seguir ejerciendo su enseñanza, su ministerio, su gran flexibilidad en los temas, su comprensión, y realmente que tú lo bendigas, Señor, y que mantengamos esta amistad que se ha iniciado y que ha sido tan lindo y tan bueno para nosotros y también para él. Lo pedimos todo en el nombre bendito del Padre. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables. Bueno, Natalio, y aunque Sí, esté en Israel, esperemos seguir en contacto. Hay una diferencia horaria, pero bueno. sí, sí, ahora con WhatsApp y con Internet, con Zoom, uno puede tener contacto mucho más fácil. No se hagan Bueno, problema. No hay problema, no hay bueno. problema. Está todo bien. Eh, Muchas gracias, que y, esté muy bien. y nosotros, por lo menos María y yo posiblemente, quizá estemos en un encuentro de TJC2 que va a haber en Jerusalén el año que viene, así que Qué bien. si llegamos a ir, lo vamos a visitar. No sé dónde Con va a estar gusto. usted viviendo. No sabemos todavía. Ah, Todavía no lo bueno, sabemos. No lo está sabemos. bien. No sabemos. Está Pero bien. vamos a ver. Pero si vamos de visita, vamos a tratar de conectarlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. Serán bienvenidos. Muy amable. Gracias por Bueno, todo. Y especial fuerza a la señora ucraniana. Especial fuerza que sí, tenga en este momento, que sí, atraviesa un sí, momento muy, muy difícil. Muy sí, difícil. sí. Mucho ánimo. Realmente tenemos que seguir orando por Mucho ánimo. Ucrania y bueno, todos juntos hacer. No sé si está, la señora ucraniana está todavía ahí. Sí, está Kate. Bueno, Quizás Kate, podemos hacer una oración, Agustín. ¿Qué te parece? bueno, no quiero ser solo yo el que ora, quizás El alguna de pastor las, Montenegro. el pastor Montenegro, Marcelo. También está el hermano Gabriel. ah, Bueno, la también hay pastora, mujeres la de mucha sí, intercesión acá.
La pastora Sonia de Bolivia. Sí. Bueno, una breve oración por ahí para Ucrania, ya que tenemos una hermana de Ucrania. Bueno, ¿quién va a hacer la oración? Yo creo que Sonia, la podemos invitar a Sonia, que Bueno, muy bien, Sonia. es una nueva visitante Bueno. Bueno, muchas gracias. Señor, clamamos a ti, reunidos, Señor, en un solo espíritu, reunidos en un solo corazón, sufriendo por Ucrania, Señor. Nos llama la atención que el presidente de Ucrania es un descendiente judío, Señor. Sabemos que todo tiene un orden espiritual. Y Señor, también en ese terreno espiritual queremos pedirte, Padre, porque tú seas conforto, que des la solución, que pare esta guerra, Señor, y por todas las necesidades, especialmente por nuestra hermana ucraniana que está ahora, Señor. Te pedimos de manera especial que tú estés dándole tu provisión en toda su necesidad, tu provisión espiritual, tu provisión material. Señor, que cubras su necesidad y que llene su corazón de esperanza, Señor. Y también nosotros nos llenamos en ti de la esperanza de que esta guerra absurda, injusta, pare, Señor, de que pueda ser frenada, Padre, que en este momento se detenga toda acción del enemigo sobre Ucrania, Señor, donde hay tantos de tu pueblo, Señor, cristianos, iglesias cristianas, iglesias, también hermanos judíos, Señor, tanto descendiente de judío está allí, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos por ese pueblo que es nuestro, Señor, que reconocemos nuestro hermano mayor y nos dolemos por él, Señor. Nos dolemos como un cuerpo, Señor. Ayúdanos también a ayudar, Señor, a brindar nuestro apoyo en el momento que sea necesario, material, espiritual, Señor. Gracias te damos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y nos veremos en 15 días con la charla número 46.